asambleísta Patricia Monserrate. Buenas tardes, señora presidenta. ¿Se me escucha? Sí, le escucho. Continúe, señora asambleísta. Continúe, Muy amable, compañera asambleísta. Muy amable, gracias. Buenas tardes, colegas, compañeros asambleístas y ciudadanía que nos sigue por diferentes medios telemáticos. Siendo esta mi primera intervención de este nuevo año, aprovecho la oportunidad para desearles a cada uno de ustedes y sus familias un año próspero donde no nos falte la salud. Lo primero a lo que debo referirme en este primer debate del proyecto de ley para la gestión de la emergencia sanitaria por pandemia causada por la COVID-19 y sus variantes es que este documento que estamos discutiendo representa un trabajo mancomunado de todos los que hacemos la Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte. Un trabajo mancomunado que lo hemos hecho por iniciativa propia, sin presiones u órdenes de otras funciones o entidades del Estado. Lo hemos hecho debido a la necesidad que nuestro país tiene a causa de una pandemia que parecería no terminará al corto ni mediano plazo, debido a las diferentes variantes que siguen apareciendo y que siguen afectando no solo nuestra salud, sino también nuestra economía. Lo hemos hecho también debido al incumplimiento flagrante del presidente de la República a un dictamen de la Corte Constitucional en el que le ordenaba la elaboración de un proyecto de ley y su remisión a este órgano legislativo. Sin embargo, si bien el expresidente Moreno cumplió de alguna manera con dicha disposición, el actual primer mandatario lo retiró y se comprometió a enviar uno nuevo. Pero hasta la actualidad aquello no ha ocurrido. De tal manera que debe quedar claro en este pleno legislativo que la Asamblea Nacional y específicamente la Comisión de Salud está cumpliendo con el pueblo ecuatoriano y ante la falta de iniciativa presidencial no estamos sometidos a plazo alguno dado por la alta magistratura constitucional. Sin embargo, lo hemos tratado con prioridad y así será hasta la culminación de este proyecto de ley. La salud y la economía, movida por trabajadores y empresarios sanos, no puede seguir esperando, así como tampoco pueden seguir las arbitrariedades del Comité de Operaciones de Emergencias en sus distintos niveles de gobierno, restringiendo, suspendiendo o limitando derechos de manera inconstitucional y que con este proyecto de ley se pretende regular de mejor manera y tratar de poder pasar el bache de esta pandemia mientras dure. Es muy posible que este proyecto tiene aún errores, quizás hasta disposiciones que puedan entrar en conflicto con la Constitución. Pero precisamente estamos aquí debatiendo para nutrirlo de los criterios de todos y cada uno de ustedes, compañeros asambleístas, y de los demás actores de la sociedad que quieran intervenir para sumar. Entrando en materia, compañeros, mucho se ha especulado desde las redes sociales y los medios de comunicación que el proyecto que estamos llevando a cabo es una inconstitucionalidad o un estado de excepción camuflado o mucho más grave, que estamos incumpliendo un dictamen de la Corte Constitucional. Estas alegaciones de ninguna manera son así. Nuestra Constitución es clara cuando determina que los derechos pueden ser regulados a través de ley orgánica y esa regulación puede ser para limitarlos o para suspenderlos en determinados casos, siempre que no se afecte su núcleo duro. Ahora bien, también es verdad que existe una situación extraordinaria en la que determinados derechos, no todos, pueden ser limitados o suspendidos sin necesidad de ley orgánica, sino a través de decretos ejecutivos de estados de excepción emitidos por el presidente de la República. Esta ley, en observancia de los dictámenes de la Corte Constitucional,
está regulando derechos como el de la libertad de tránsito y además esta ley estará vigente por un tiempo determinado. Esto es, mientras dure la pandemia, lo cual puede ser mucho o poco tiempo. Por otro lado, esta Asamblea Nacional no se encuentra cumpliendo ni incumpliendo ningún dictamen de la Corte Constitucional, pues solo podríamos hablar de un incumplimiento legislativo si es que el Ejecutivo hubiese cumplido su parte, de acuerdo al dictamen 1-21-EE/20. Esto es, enviando un proyecto de ley para el manejo de la pandemia que existía y fue retirado por el actual presidente. Ahora bien, el artículo 5 del proyecto de ley que se refiere a las zonas de alerta sanitaria merece que precisemos de mejor manera qué debe entenderse por esto, a fin de evitar interpretaciones antojadizas de las autoridades de riesgo o de salud. De igual manera, en este artículo se habla de planes de contingencia cuando lo correcto debería ser planes de emergencia. Esto por cuanto el Ministerio de Salud y la entidad de riesgos deben tener ya elaboradas las medidas contingentes, es decir, previas a la emergencia y en caso de que no sean suficientes, ahí sí diseñar un plan de emergencia. En cuanto al artículo 6, debe regularse la temporalidad a través de esta ley orgánica y no dejando esa atribución a la autoridad sanitaria, por lo que es sugerible decir que esta temporalidad no debería ser mayor a 30 días y renovable por un tiempo igual. En cuanto al artículo 8, además del control de tránsito en días y horarios, debe agregarse también los espacios geográficos donde estos se impondrán. En este mismo artículo también se dice que en el plan de contingencia debe establecerse los aforos para lugares abiertos públicos o reuniones. Este particular debe también ser armonizado con los lineamientos de la Corte Constitucional, pues tal como está, supondría que las autoridades de salud o de riesgos puedan continuar restringiendo derechos. En su lugar, esta ley debería recoger criterios técnicos para diseñar niveles de alerta y sus aforos en proporción a los niveles antes dichos. Respecto al artículo 9, en sus dos últimos incisos, existe una concurrencia de competencias para hacer los controles mientras exista la declaratoria de alerta sanitaria. Esto debería ser subsanado estableciendo que el Consejo Nacional de Competencias transferirá las competencias a los gobiernos autónomos descentralizados. En el artículo 16, en el tercer inciso del artículo 19 y el tercer inciso del artículo 22 del proyecto de ley, debe mejorarse la redacción en el sentido de que, abro comillas, solo en los casos de que las medidas contenidas en la ley, así como los planes de contingencia y planes de emergencia de la Autoridad Sanitaria Nacional, y que las acciones coordinadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, provincial o cantonal no sean suficientes para enfrentar la emergencia causada por el COVID-19 y sus variantes, habilitarán excepcionalmente al presidente de la República a decretar las medidas que correspondan. Cierro comillas. Esto en virtud de que, tal como está redactado el artículo, el presidente de la República estaría habilitado para seguir decretando estados de excepción si considera que la ley no es suficiente. En el artículo 25 debe eliminarse su segundo inciso, pues ya se encuentra contemplado como disposición transitoria y el plazo deberá ser fijado en 30 días, debido a la urgencia de las situaciones que regula esta ley. En cuanto a la disposición general segunda, el beneficio laboral debe ser extendido a las personas con discapacidad, aquellos que tienen a cargo una o un sustituto. Además, la solicitud de teletrabajo debe ser aceptada de inmediato y no en 15 días. Estas observaciones, que son de carácter formal, serán enviadas por escrito a la comisión para su consideración para el segundo debate. Señores asambleístas, la pandemia ha venido para quedarse un tiempo más todavía y debemos combatirla con leyes eficaces y eficientes que no impliquen la transgresión de nuestros derechos y detener la economía, pues otro confinamiento solo terminaría de acabar con la frágil situación de nuestro país. Muchas gracias y señora presidenta Patricia Montserrat,
mi apellido es Mendoza Jiménez. Mi segundo nombre es Montserrat. Muchas gracias.